Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Mucho gusto estar aquí otra vez. Mi nombre es Gabriel, no, vengo de la Iglesia Bautista Emmanuel, ahí en Salinas. Y vengo con mi esposa, Irene, y mi hija, que ya se fue con los muchachos. Emily, la más chica, la más grande, está ya en el colegio, ya en la universidad. Y gracias a Dios por estar aquí. Es un gusto, un privilegio poder ocupar este lugar y donde se predica la palabra de Dios fielmente y donde se traza correctamente para nuestro beneficio y para poder darle gloria a Dios. Luis me pidió que les diera un breve testimonio de mi vida, ¿verdad? De cómo el Señor me alcanzó, es decir, de mi segunda vida también. Soy de los que el Señor llamó muy chico, es decir, los que llegó a trabajar muy temprano a la viña. Vine al Señor en arrepentimiento fue a los 12 años, poco más o menos. Supongo que el Señor me agarró temprano porque había mucho más cosas que cambiar en mí, ¿verdad? Que los que llegan más tarde. Y el fenómeno, no sé si se puede decir así, o la manera en que Dios me llevó a sus pies a través de su palabra. No es un testimonio de los que se consideran espectaculares, donde a uno lo llaman fuera de las drogas, fuera del alcohol, fuera de la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero créanme, es muy difícil. Igual es un milagro de parte de Dios sacar a una persona con puro conocimiento, nada más. Enseñarle que eso no basta, que se necesita reconocer el pecado igualmente. Así que la palabra de Dios fue haciendo su trabajo en mí desde muy pequeño, y a los 12 años el Señor me alcanzó, me mostró quién era Dios, me mostró quién era yo, me mostró mi necesidad del Señor Jesucristo. Parece simple, ¿verdad? Pero la labor de mis padres en enseñarme, en instruirme, fue vital en la casa. El rol de mi padre como cabeza del hogar, el rol de mi madre como la que nos criaba, se conjuntaron para enseñarme la palabra, para mostrármela y, por supuesto, para dejarme saber mi pecado también. Así que un gozo haber venido a los pies del Señor desde chiquito. Y es un ánimo también para ustedes, los que tienen muchachos acá, que ven lo que pasa y que a veces parece que no pasa absolutamente nada. Más, como que entra en un oído y sale en el otro, como que es puro conocimiento, pequeños fariseos ahí sentándose aquí, pero sin un corazón entregado todavía. Hay que seguir orando, hay que seguir orando los padres para que la gracia particular de nuestro Señor Jesucristo toque sus corazones y los lleve a una parte del reino, y hay que seguir haciendo. Bueno, mis hermanos, como saben, vengo creo que ya se dieron cuenta, vengo de Yucatán, de Mérida. Ahí nací y crecí, así que han visto mi acento tal vez, así que si digo bomba, no van a salir corriendo, una bomba yucateca o algo, ¿verdad? Terrorismo, nada de eso. Filipenses capítulo 1, versículo 21. En la iglesia estamos dando una serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y apenas llevamos como 5 semanas, estamos en el capítulo 1, pero quiero enfocarme en un versículo nada más, eso que es el que ustedes conocen muy bien, Filipenses 1, 21. Cuando tengan, les invito una vez más a que estiren, se pongan de pie y lo leamos o lo proclamemos. Salga de nuestra garganta, porque sé que muchos lo saben de memoria. Porque para mí, dice la palabra de Dios, el vivir es, y el morir es ganancia. Una vez más, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Vamos a orar. Gracias, Padre, ya hemos orado, ya hemos cantado, ya hemos leído tu palabra.
y se ha, Señor, tomado el sacramento de la Santa Cena, la comunión, nos partícipe del nuevo pacto, Padre. Y ahora vamos a ir a tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu haga lo que no puede hacer nadie de los que proclaman tu bendita palabra, que es cambiar corazones. Pedimos que lo haga. Inunde nuestros sentimientos, emociones, convicciones, pensamientos. Lo lleven, Señor, al campo de la práctica. Que nuestra voluntad sea, Señor, instruida para caminar en la piedad, como tu Hijo Jesucristo lo hizo. Para acá, corazón herido, triste, Señor, sé tu consuelo a través de tu bendita palabra. Para corazón confundido, pedimos que tu palabra, Señor, lo dirija a la verdad. Para cada corazón aquí, sin ti, pedimos que el glorioso Evangelio haga en mi alma de nacer de nuevo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, puede sentarse. El 11 de febrero de 2012, una de las mejores voces de este país, pienso que sí así es, era Whitney Houston. Murió en su tina de un famoso hotel en Beverly Hills, un famoso hotel, una sobredosis de cocaína en combinación con muchos más medicamentos en abuso, más una cardiopatía, la llevó a dejar de existir. Whitney Houston, como la mayoría de las artistas en medio del espectáculo, se caracterizó, sí, por una muy bonita voz, pero también por una vida llena de abusos, con muchas excentricidades, con muchas maneras desordenadas de vivir. Prácticamente no tuvo todo, la fama, el dinero, etcétera, 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 como bien lo tuviera el rey Salomón, siempre, ¿verdad? Dinero, amor, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos abusos llevaron a Salomón a ver el final de su vejez, muchos contratiempos. Para esta mujer, Houston, que había crecido en una iglesia bautista, en la iglesia bautista New Hope en New Jersey, también había sido su final, las drogas, los abusos. Irónicamente, su funeral fue en el mismo lugar donde ella cantó desde muy chiquitita, allí en esa iglesia. Y ese día de su funeral, se le pidió a su compañero artista Kevin Costner que tuviera el elogio fúnebre que se hacía. Gracias, hermano. Así que estaba el cofre aquí, Kevin Costner adelante, y empezó a hablar y recordar a Whitney Houston. Y entonces él dijo, leo textualmente, traducido al español: la Whitney que conocí, a pesar de su fama y de su éxito mundial, todavía se preguntaba, ¿soy lo suficientemente bueno? ¿Soy lo suficientemente guapa? ¿Soy lo suficientemente artista para gustar a las personas? Y luego dice que Costner hablaba de ella, esas preguntas eran la carga que hacían delante de Whitney Houston, pero al mismo tiempo eran la carga que la derrumbaron al final. Es decir, toda la preocupación de esta mujer por su público, por lo que pensaban de ella, por la manera de entregarse a ellos, vivir por ellos, la llevó al desenlace que ella tenía. Como dice Zach Sligo, nuestro miedo al hombre significa reverenciar a las personas, necesitarlas o valorar tanto su opinión, que nuestras decisiones terminan siendo controladas por las personas y obedecemos lo que tenemos y terminamos, orando. Verán, hermanos, Kevin Costner que hablaba, que también era un profesante de la fe bautista cuando era pequeño, dijo una verdad teológica: aquello por lo cual tú vives
o por quienes tú vives, determina con seguridad lo que tú vas a obedecer, lo que tú vas a adorar y por supuesto, muy probablemente, cómo vas a terminar. En palabras del rey Saúl, cuando se le pidió destruir a Amalek y no pudo, y es confrontado por el profeta, lo dice así: la razón por la que yo quebranté el precepto de Dios es que oí a la gente y le tuve miedo y desobedecí. Por eso lo que dijo este hombre en el funeral era: la manera que tú vives determina cómo terminas. Como para Pablo la vida era Cristo, su vida era Cristo, por supuesto concluimos que el final tenía que ser Cristo. De hecho, él lo dijo más adelante, en su debate, si era mejor quedarse o irse. Él dice: no sea ausente en el cuerpo, pero yo sé que puedo estar presente. ¿Quién? Con Cristo. De ahí concluimos que nadie puede mirar con esperanza la muerte y decir es una ganancia, si primero no se ocupa de convencerse y de ejecutar que la vida es Cristo. Mucha gente espera hasta el final. Y al final, por supuesto, muchos tienen oportunidad como la cruz de venir a Cristo, pero es un riesgo que no debemos jugar con él. Debemos seguir el precepto bíblico y convencernos de que en momentos aquí y ahora, para mí el vivir es Cristo, para que mañana el morir sea ganancia. ¿Cómo llega Pablo a esta frase? Como saben, Pablo está escribiendo desde la cárcel, allí en Roma, y él tiene mucho amor por la iglesia de Filipos. Si tú quieres saber acerca más de cómo se formó la iglesia de Filipos, puedes ir a Hechos, capítulo 16. Ahí vas a ver cómo Pablo llega, cómo Pablo está predicando, como una mujer rica, que vende púrpura, es abierto el Espíritu Santo, sus ojos se iluminan y puede entender el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Después puedes ver que hay una mujer, una joven endemoniada que es una esclava de sus amos y que tiene espíritu de adivinación, liberada por el poder de Jesucristo y viviendo a Cristo también. Pablo es llevado a la cárcel por ese evento y en la cárcel ocurre lo que conocen hasta nuestros niños de la fábrica, el carcelero de Filipos, aquel al cual Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Y a partir de esa combinación de personas de todo tipo, ricos, esclavos, servidores del gobierno, se forma la iglesia en Filipos. Años después, cuando Pablo ya se quitó de Filipos, la iglesia nombra a una persona llamada Epafrodito para que sea el pastor de la iglesia, y después se enteran de que Pablo está en la cárcel, allí en Roma, y ellos envían una ayuda financiera y aparte envían a Epafrodito para que ayudara a Pablo en sus necesidades y en el ministerio, ahí donde estaba, porque Pablo estaba haciendo ministerio en la cárcel. Sin embargo, Epafrodito en el camino enferma gravemente, a punto de morir, a una enfermedad de muerte, pero la providencia de Dios es sanado. Y cuando llega a ver a Pablo, Pablo discierne que por causa de la enfermedad es mejor que Epafrodito regrese a Filipos otra vez en la iglesia. No solo una carta que es la que estamos leyendo, la que ustedes tienen en la Biblia, de canon, y que ha trascendido los tiempos. Una carta que sorprende por cómo Pablo, en la situación que está, es llevado a tener gozo en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier necesidad. Es Pablo que dice, Filipenses 4:4, recuerda que dice: regocijaos en Cristo. Otra vez os digo, regocijaos. Hermoso lo que dice Pablo. La razón de ese gozo, hermanos, es porque tiene algo en él, precisamente
a Cristo. El Espíritu Santo, aquel que da el fruto del Espíritu. Basta con recitar o recordar el fruto del Espíritu y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y no, ¿qué dice? Vos. Ahí está, vos. Es que Pablo está, bueno decir, me regocijo con Cristo, de verdad. Porque para mí, el vivir en Cristo y el morir es ganancia. El día de hoy quiero dividir las dos frases. Para mí, el vivir es Cristo y después el morir es ganancia. Y que nosotros podamos, a través de la exégesis, la interpretación del texto, entender un poco más de lo que significa para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, según el comentario bíblico mundo hispano, es la fibra de la que están hechos los pioneros de Cristo en todas las épocas. El vivir es Cristo no se trata de una actitud de resignación diciendo, ánimos, no, sino una afirmación gozosa de plenitud precisamente en Cristo. Vivir es Cristo es la respuesta a la pregunta, para ti, ¿qué es la vida? ¿Qué significa la vida para ti? Y hay muchas respuestas de diferentes clases. José Alfredo Jiménez decía en su canción ranchera que la vida no vale nada. No vale nada la vida no vale nada. A ese nivel para él, la vida era. Antonio Guijarro escribió una canción, intérprete y compositor español, que decía, la vida es una tómbola, ¿escuchaba eso? Todo tómbola, de luz y de color, donde todo uno encuentra el amor, va a ser feliz. Muy romántico. A nivel biológico, la vida está intermedio entre el nacimiento y la muerte. Para los artistas encontrarán otra respuesta, ¿verdad? Para mí la vida dirán, mi carrera, mi público, ser cantante, pintor, pianista, lo que amo. Para otros tuve la capacidad o Dios se la dio de estudiar y ejecutar una carrera. Dirá, para mí la vida es mi vocación. Ser médico, ser enfermera, ser maestro. Eso es lo que es la vida para mí. Para otros, más simple será. A mí la vida es mi familia. A mí la vida empezó a ocurrir cuando fui padre o fui madre, dirán. Pero si tú te das cuenta, ante la pregunta para ti que es la vida, Pablo no contestó de ninguna de estas maneras. Lo único que él dijo, para mí, la vida es Cristo. Incidentemente, lo que cada cristiano debe decir. En el griego aparece para mí, la vida, Cristo, no aparece es. Porque está diciendo, la vida es igual. Debería ser igual a Cristo. En efecto, Pablo está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y de todo lo que apunta a ser de Cristo. Y cuando lo haga, no se dará gloria a Él, sino que dará gloria a Cristo. Así que vamos a ver esas cosas que Pablo intenta hacer, lo que espera hacer, lo que quiere hacer, hasta el día que Dios lo llevará. Una de las cosas que Pablo, número uno, si quieres apuntar, que para Pablo significaba vivir es Cristo. Para Pablo vivir es Cristo significaba reconocer que Cristo era su justicia. Repito, que Cristo era su justicia. El Evangelio implica esto. El Evangelio es la buena noticia de Cristo viniendo, haciéndose hombre, siervo, obediente hasta la muerte de cruz. Lo dice Pablo cuando le habla acerca del Evangelio de los Corintios. Se hace hombre, muere, resucita. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, como dice Hebreos, perpetuamente por los salvos. Es una buena noticia. Una buena noticia. Que va acompañada de una mala noticia. Ahí está el detalle. Una mala noticia que implica
que todo eso que acabo de decir no se puede obtener de ninguna manera más que tú seas y tengas el carácter de Dios. Y eso se llama justicia. En inglés dice righteousness. Es el carácter moral, perfecto, puro, santo, sin mancha de Dios. Y donde está Dios no puede habitar nada que también sea puro, santo, sin mancha, sin pecado. Todos venimos con pecado, tenemos un problema. El Salmo dice aquí en Mateo formado, el pecado me concibió mi madre. De que aquí no hemos ni siquiera nacido y hablamos desde la matriz. Mentira. El tío no puede cambiar su color, el tigrito no puede quitar sus manchas, haciendo alusión al pecado que nosotros tenemos. Sin embargo, Pablo pensaba que nada de esto era lo que valía, sino lo que él hacía, sus obras. Y Pablo tenía muchas obras, tenía mucho background, mucho currículum, según él, para poder considerarse justo delante de Dios y ser acreedor de la gloria. Dice Filipenses, vayan a sus Biblias, Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 6 y en adelante. Pablo dice allí su currículum. Circuncidado, recuerdan, a los 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia de la ley, dice hallado irreprensible, decía él, o dice él, y por supuesto está hablando en cuanto a cumplir todititas las fiestas religiosas que se requerían. Pablo las hacía al pie de la ley. Y Pablo pensaba que con eso era suficiente. Está en la manera de pensar del humano, en la manera que cada persona piensa, que de alguna manera, al hacer una cuenta, un balance, quizás haya chances de méritos suficientes para alcanzar la entrada al reino de los cielos. Pero como sabemos, las buenas obras no justifican a nadie delante de Dios. Nada de lo que hacemos es meritorios, más nuestras mejores obras, dice el profeta, son trapos sucios de inmundicia. Así que Pablo se da cuenta que si uno va a entrar al cielo, no va a ser por mérito de él, va a ser por mérito de Cristo. Y él puede decir su currículum, si sigue leyendo, el versículo 9 dice, pues entonces no sirve para nada. Dice, por él lo he perdido todo, versículo 9. Y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo, versículo 3:9. Y ser hallado en él. Esa palabra se hallado en él, en la NBI, dice unido a él. Cristo ya forma parte de él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso él puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió que Cristo esté unido a él? Que eso que dice Pablo, eso, perdón, que dice, que dijo Jesucristo, ¿recuerdan acerca de nosotros? La vida, ustedes, el Papa no ocurren. Eso que donde estén completamente unidos, ¿cómo ocurren? Dice Pablo, pues esto ocurre no teniendo, versículo 9, mi propia justicia derivada de la ley, sino no ocurre porque yo puedo verme justo por las obras que hago de la ley, sino eso es decir, la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En efecto, Pablo está diciendo, no lo puedo ganar con obras, nunca voy a tener el carácter justo, es decir, el carácter perfecto, puro de Dios. Tiene que ser algo que se otorgue por la fe en Cristo. Está hablando
que esa justicia solamente procede de Dios. No tiene esa justicia, ese carácter moral no va a venir de ningún humano, jamás, jamás. Y dice que procede de Dios y se adjudica, se le da a las personas por medio de la fe. Ahora, ¿cómo ocurre esto? O que ocurra a la redundancia, que a alguien se le adjudique, se le impute, se le dé la justicia perfecta de Dios. El versículo más emblemático acerca de este, como es el canto glorioso intercambio, es en 1 Corintios 5:21. Quizás el versículo con el resumen de la obra del Evangelio más contundente que podemos encontrar. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, por causa de nosotros, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un intercambio glorioso. Nosotros no podíamos ser justos con nuestras obras. Se nos adjudicó la justicia de Dios, el carácter moral perfecto, limpio, puro, sin pecado de Dios. ¿Cómo se nos adjudicó? Por gracia. ¿Quién tenía ese carácter? Cristo. Dios mismo hecho hombre, tenía ese carácter, se nos adjudicó el carácter moral perfecto de Dios, porque en nosotros no había nada de justicia. Nada de justicia. Isaías capítulo 59, versículo 15, en sus Biblias. Sé que a Luis le gusta leer la NBLA, que es la que estoy leyendo, pero ahora, para este versículo en particular, que pueden seguir comparando su Biblia, lo quiero leer en la NBI, para que sea más entendible cómo es que nosotros no tenemos nada de ese carácter moral, nada de justicia. Isaías 59, versículo 15 dice: no se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo descubren de todo. Así está. No se ve que la verdad esté en la humanidad. Y al que de verdad actúa correctamente, le va mal. El Señor lo ha visto, le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Es decir, no hay justicia. No hay personas sin pecado. No hay un carácter moral perfecto en la tierra. Y ahora, miren lo que hace Dios, versículo 16. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. En la NBLA dice, no hay nadie que intercediera. Y en la Reina Valera, que a lo mejor tiene algunos, dice, no hay nadie que se interpusiera. Quizás esa es la que te gusta más. Interpusiera. ¿Interpusiera entre quién? Entre la injusticia del hombre y la justicia perfecta de Dios. ¿Quién se puede interponer en la injusticia del hombre y la justicia perfecta de Dios? Bueno, nadie. Solamente Dios. Por eso dice, por eso su brazo, propio brazo, vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. Es decir, el que salva es Dios. Es todo de Dios. Y lo que garantiza esa salvación, lo que hace que esa salvación se sostenga es su propia justicia. En otras palabras, lo que hace que esa salvación se sostenga, que este que estamos leyendo, Isaías 59, es un texto mesiánico, está hablando de Cristo. Es decir, que la obra completa de Cristo en la cruz, su vida perfecta, sin pecado, garantiza que se sostenga la salvación. O sea que lo que tenemos, lo que se nos ha dado de justicia de Cristo, es lo que sostiene nuestra salvación. El inocente, castigado voluntariamente, como si fuera un transgresor culpable,
para que el culpable pueda ser recompensado nosotros gratuitamente, como si fuéramos inocentes. Reconocer esto todos los días de nuestra vida nos tiene que llevar a tener, como dice, un baño de realidad, un baño de humildad. No hay nada de qué enaltecerse, no hay nada de qué pararse el cuello, porque todo fue otorgado, adjudicado por Dios a través de Cristo. No hay orgullo, solo gratitud, solo deseo de servir durante la vida que nos toca vivir. Es una convicción, ¿me entienden? Vivir en Cristo es saber que si uno está justificado, es por Cristo. Y nada más. Y uno debe tener todo el tiempo. Esto nos lleva al segundo punto. No solo para nosotros vivir en Cristo significa reconocer que nuestra justicia es de Cristo, sino que también ahora que ya lo sabemos, vivir en Cristo significa proclamar el Evangelio de Cristo. En todos los lugares donde Pablo fue, donde Pablo predicó, siempre predicó el Evangelio. En todos lados donde él estuvo, en un barco, en las sinagogas, en un anfiteatro, en la calle, en la cárcel, a esclavos, a pobres, a dirigentes, a gobernantes, a carceleros, con quien estuvo en contacto. Pablo abrió su boca, como dice 1 Corintios 2:2, para predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No se puso a temas de otras cosas, a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Era una convicción que Pablo tenía, que lo hacía ya no poder callarse. Era una comisión también de parte de Dios. Jeremías 29 dice, pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más su nombre, esto se convierte dentro de mí, dice el profeta, como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, pero no puede. ¿Entienden? Es una convicción. La de Jeremías, la del profeta 29. Hago esfuerzos por contenerlo. El evangelio, hablar de Dios, pero está en huesos y no puedo. La pregunta es, ¿te pasa igual? ¿Te pasa igual a ti? O sea, cuando está otra persona dentro de ti, le quieres hablar, pero sientes dentro de ti, tu propio ser, al contener, wow, lo está quemando. ¿Qué es lo que ocurre? Pero eso es. Me contaba uno de los dirigentes de misioneros de China que contaba una historia acerca de esta mujer de una aldea que estaba apartada, pero ella había enfermado muy gravemente, y entonces la llevaron a la ciudad para que la diagnosticaran. La pusieron estable, y había una enfermera que estaba allí, que al ver su grado de enfermedad o de gravedad, viene y le presenta el Evangelio del Señor Jesucristo. Le dice quién es Dios, le dice su condición, la de ella, no física, pero sí la condición espiritual. Y le dice que hay solución en Cristo. Y esta mujer viene a Cristo en arrepentimiento. Y dice, cuando se sintió un poquito mejor, wow, esto que me dijiste, dice, lo tengo que llevar a mi aldea. Nunca nadie había hablado de esta verdad que me has dicho. Entonces voy a preguntar, ¿cuánto puedo yo? Se estima que puedo salir de alta, y la enfermera, mucho gusto, va a preguntar a los doctores. Los doctores le dijeron, no, pues ya no se puede, porque la mujer tiene un poquito, quizás cuando muchos cuidados en el hospital, 3 meses de vida. No hay nada que podamos hacer. Entonces la enfermera regresó con la mujer y le digo, no va a poder ir. ¿Por qué? Porque la mente formal que pues no tiene cura. Si se queda aquí, usted va a tener hasta 3 meses de vida. Y si me voy, los doctores dicen que va a tener, cuando mucho, 3 semanas.
Si la mujer se levantó a agarrar su ropa, ¿dónde va? Le dice la enfermera. Pero ya me voy, le estoy diciendo. Que no va a tener 3 semanas, pues entonces toca apurarme. Porque tengo que llegar. Tengo que predicarles a la persona que no conocen de que viene un juicio de un Dios justo, santo, y de que nadie ahí es bueno por lo que pensamos que nosotros éramos buenos en nuestros ritos. Necesito que conozcan a Cristo. Y la mujer se fue y predicó. Este misionero, director de misiones chino, decía que a partir de eso es que se hizo el breakout en esa comunidad y empezó a llegar el mensaje. La mujer murió. Su morir fue desgracia. ¿Por qué no podía contener? No lo podía dejar dentro de ella. Y importaba más predicar en su propia vida. Eso es convicción. Es la que Pablo tenía también. Y Pablo, por esa convicción, iba muy seguro a ejecutar su misión. Que para el creyente, para los que están acá, que dicen, para vivir es Cristo, debes tener esa convicción. Debemos tener, y tenemos que saber también la comisión. Hay el versículo que dice que Jesús dijo y que le llamamos la gran comisión, dice, y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Es decir, hay una comisión para cada persona que es creyente. Pablo sabía, si vas a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 16, encontrarás esa comisión. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pablo dice, sí, porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme. Pues sí, la salvación es de Dios. El Espíritu Santo que ilumina es Dios. El que da convicción de pecado es Dios. El evangelio es de Dios. La ejecución del sacrificio de redención es de Dios. La justificación o el hecho que se nos ponga la justicia perfecta de Cristo es de Él. Incluso que Pablo pudiera hablar latín, griego, coitín, hebreo, en un tiempo arameo, toda la escuela que tuvo en Gamaliel, todo eso que él que lo instruyó, ni siquiera es de él, es capacidad de Dios. Dios dice, si predico el evangelio no tengo nada que gloriarme. ¿Por qué? Pues estoy bajo el deber de hacerlo. La Reina Valera dice, me es impuesta necesidad. La idea es que es una comisión, no es una comisión divina, algo que Dios ha comandado a hacer. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Y esa palabra ay de los ayes, es la descripción, es lo que se dice cuando se va a describir. Cuando hay un lamento, es un lamento, básicamente, porque alguna dificultad o calamidad va a llegar. Dice Pablo, ay de mí, si no predico. Pablo sabía que el escarmiento es más duro para aquel que sabiendo la misión que se le ha dado, es infiel. Es más duro. Jesús lo dijo así en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a lo que se le dijo, a la voluntad, va a recibir muchos azotes. Porque a todo aquel que se le ha dado mucho, pues mucho se le demanda. A que mucho se le ha confiado, más se le pide. Por supuesto, al que mucho se le ha confiado y es infiel, mucho se le castiga. Por eso Pablo dice, ay de mí, va a haber una calamidad severa, dura contra mí, si yo no predico. Hay que tomarlo en cuenta. Que parece a veces que es voluntario,
Allá en la iglesia tratamos de tener evangelismo en las calles cada mes. Y pues muchas veces ha tocado que al final nada más queda el director de evangelismo. Yo desanima, pone triste. Tratamos de pensar, ¿qué nos ocurre? Antes de llamar, de salir a la calle y predicar el evangelio. Vivir en Cristo es eso. Es donde estés, tienes que hacerlo. En la condición que estés, lo debes hacer. Tu trabajo, la persona que conoces, etc. Si estás enfermo en el hospital, si vivir es Cristo,